De nuevo, buenas tardes a todos. Vamos con la segunda parte del video vinculados a la resolución de la guía de trabajos prácticos número 9. En la primera parte estuvimos haciendo más que todo una revisión de conceptos, de ecuaciones, algún esquema en general, pero no resolvimos ningún ejercicio en sí. En este video ahora sí nos vamos a meter de lleno en la resolución de ejercicios. Como dije en el video anterior, pero me parece importante repetir, el video está apuntado a darles a ustedes un soporte sobre la resolución de ejercicios, pero se van a encontrar con que la resolución es un poco más rápida, quizás no paremos mucho en el tiempo que se tomarían en escribir o demás, debido a que tienen la posibilidad de pausar para hacer este tipo de revisiones. Así que todo lo que sea conversión de unidades, todo lo que sea escribir la ecuación o la resolución en sí, vamos a ir medio rápido. La idea es que quede un video cortito, pero que ustedes puedan después en su casa pausarlo, escribir, tomar notas y hacerlo a la velocidad o al tiempo que a ustedes les correspondan. En ese sentido, siempre está bueno que ustedes resuelvan primero los ejercicios y después vean y verifiquen o aseguren la resolución. Los ejercicios que vamos a ver en general son muy sencillos, son muy similares, así que siempre que puedan, está bueno que intenten resolver y que aprovechen después el video un vistazo rápido de 10 minutitos para ver si la resolución que ustedes hicieron es la correcta o no. Yendo a la guía propiamente dicha, el problema número 1 nos plantea que calculemos la pérdida de flujo de calor por una tubería de 8 pulgadas de diámetro y 2 pies de longitud, recubierta por un aislante compuesto de 2 materiales distintos. Así que tendremos una tubería y 2 aislantes extra, así que tenemos en un total de 3 materiales en este sistema. Nos plantea que la temperatura interior y la temperatura exterior es tanta, 625 y 125 grados Fahrenheit. Fíjense que habla de la temperatura interior y la temperatura exterior, y acá nos empieza a entrar un poco la duda respecto a qué se refiere con temperatura interior. ¿Es la temperatura del fluido o la temperatura del material interior? Lo mismo con el exterior. ¿Es la temperatura del aire, por ejemplo, o es la temperatura exterior del material? Bueno, la lógica que vamos a aplicar en este tipo de casos es, primero, ¿nos da información sobre el coeficiente pelicular? No. Así que sería medio complejo. Y segundo, ¿hablamos de temperatura del fluido o hablamos temperatura exterior de una cañería de la cual venimos hablando? Y en realidad venimos hablando de esta tubería y ahora hablamos de su temperatura interior y exterior. Bueno, quiere decir que en este tipo de casos, la información que estamos hablando y estos 125 y 625 grados Fahrenheit no están haciendo referencia al fluido ya por fuera, sino que hacen referencia a el material. El interior, radio 0, y el exterior, que ya veremos qué radio es, dado nuestro determinado sistema. Adicionalmente, la información que nos plantea el enunciado son las conductividades caloríficas para el tubo, falta una letra, la del primer aislante y la del segundo aislante. Habíamos dicho que el BTU era una unidad muy común cuando hablábamos de transferencia de calor. El radio interior del tubo es de un determinado, el radio exterior tanto, el radio de la primera capa de aislante es tanto, y el radio exterior de la segunda capa de aislante es tanto. Como siempre dijimos que lo primero que nos facilitaba más resolver un ejercicio de este tipo era armar un esquema. Para este ejercicio el esquema que propuse yo y que me resultó más práctico fue este. Es un esquema donde tenemos esta sección, o sea, estamos viendo la sección del tubo así, si me permiten agarrar un ejemplo. Si este es el tubo, lo estamos viendo así, desde esta punta, y estamos viendo solamente un cuarto de este sistema, o sea, tapamos la mitad inferior y tapamos el resto, y lo que estamos viendo ahí es esa partecita que se alcanza a ver, que me la difumina un poco Zoom.
Así que estamos viendo un cuarto nada más del total que sería este cilindro. Estamos viendo la sección perpendicular al flujo, por así llamarle. Y entonces dijimos que teníamos el tubo, que lo representamos en color gris, con su correspondiente conductividad térmica, que según vimos es 25 BTU hora pie Fahrenheit. El aislante A, que lo representé en verde, que va desde R1, que es el radio exterior del tubo, a este R2, que es el radio exterior del primer aislante, o radio interior del segundo aislante. Entendamos que nosotros suponemos que si vamos a poner un aislante por fuera de esto, el aislante va a estar en contacto con esto inmediatamente. Así que el radio final o exterior del primer material corresponde al radio inicial del siguiente. Y por último, el aislante B, o aislante 2, que es este que está representado en un color azul, que tiene una conductividad de 0.04 BTU hora pie Fahrenheit. A ojo podemos ver que la conductividad del metal, obviamente que es muchísimo más elevada que la conductividad de los aislantes. Esto es muy común, de hecho, ponemos aislación tratando de disminuir o de minimizar las pérdidas de calor que tenemos con el exterior. Fíjense que en este caso el interior está muy caliente y el exterior está a una temperatura mucho más baja. Así que para minimizar esa transferencia, ponemos estos aislantes y obviamente que los aislantes buscamos que tengan una conductividad calorífica lo más baja posible. En este caso, el más eficiente de todos es el segundo, pero quizás por alguna cuestión económica o por alguna resistencia, temperatura máxima a la que puede estar el aislante, o por alguna otra cuestión que desconocemos, el sistema se compuso por dos materiales distintos con conductividades diferentes. Y entonces analicemos un poco qué pasó con los datos que nos dieron. El radio interior del tubo es 3.9905 pulgadas. Ese radio interior del tubo corresponde a R0, radio interior del tubo interior, valga la redundancia. El radio exterior del tubo es 4.312. Ese radio exterior será R1. El radio de la primera capa de aislante es de 5.312. Fíjense que ahí no nos dice si es radio interior o exterior. Pero el primer aislante es el que está en contacto con el tubo. Así que yo ya sé que el radio 1 es 4.32. Por ende, si el otro es 5.3, estamos hablando del radio el radio exterior del primer aislante. Y por último, el radio exterior de la segunda capa es 6.812. Ese no nos queda ninguna duda que hablamos de R3. Una aclaración o una salvedad: este esquema que estamos viendo acá no está hecho a una escala. Es decir, los radios no están expresados en realidad en función del tamaño real del radio. Es muy difícil trabajar con el PDF Exchange y tratar de hacer un sistema de estas características. Así que no es representativo cuál es el espesor más ancho o cuál es más fino, o si esto es R0, que esto en realidad sea R1, R2 y R3. Así que esto es un bosquejo, no es un plano de mi sistema. Esto acá es una representación que la uso solamente para identificar las variables, no para representar a escala nuestro sistema real. Y recién después de la discusión habíamos dicho entonces que la temperatura interior y exterior se refería a las del material, no a las del fluido. Así que tendremos una determinada T0, que es la temperatura de esta línea negra que tenemos acá, la temperatura correspondiente al radio 0, y tendremos una temperatura 3, correspondiente al R3, que será esta exterior de este lado. Entonces, en este dibujito, si bien no le pusimos los valores, hemos identificado todas las variables que tenemos, todos los datos que poseemos las tres conductividades, las dos temperaturas, las hemos posicionado y conocemos los radios.
Si nosotros vamos a calcular la pérdida de flujo de calor, estaremos hablando de la pérdida entre este interior y el exterior, así que estaremos en presencia de un fenómeno conductivo por el metal, un fenómeno conductivo por el primer aislante, y por último, un fenómeno conductivo por el segundo aislante. Así que si nuestro delta T lo planteamos como T0 menos T3 o T3 menos T0, ya veremos un poco más abajo cómo vamos con la convección de signos. La resistencia que se opone a esta transferencia, que era la inversa del coeficiente global de transferencia, tendrá un término vinculado a la conducción a través del primer material, un término para la conducción del segundo y un término para la conducción del tercero. Acá hago una revisión de los datos, tuve que hacer la conversión de unidades porque los radios estaban en pulgadas y todo el resto de la información propuesta por el enunciado la tenemos en pies, incluso las conductividades están expresadas por pie. Así que evaluamos todos, hicimos la conversión a pie, insisto, no es el objetivo tomarnos el tiempo para escribirlo, ustedes pueden tomarse todas las pausas que consideren necesarias. Tenemos todas las conductividades, las unidades si son coherentes, y tenemos el delta T. Habíamos dicho entonces que una de las ecuaciones posibles era Q igual a U0, que era el coeficiente global de transferencia de calor, por el área, 0, tenía que ser el área coherente U0 a 0 o U1 a 1, o U sub I a sub I. Podía ser cualquier pareja siempre que hablemos del producto coherente, por delta T. ¿Cómo calculamos entonces el U0? Bueno, teníamos que tener en cuenta que el coeficiente global de transferencia era de punta a punta de mi sistema y que tenía una componente para cada término, para cada material, para cada tipo de conducción que se nos dio. Un término para la conducción en el tubo, acá del tubo, un término debido a la conducción en el aislante, y un término debido a la conducción en el segundo aislante. Y el 0, lo que lo llamaba U0 o coeficiente global de transferencia referenciado al radio 0, es que iba multiplicado en esta parte por el radio 0. Para nosotros calcular el U1 tendríamos que haber multiplicado por R1, y después a la hora de calcular el área tendríamos que haber hecho lo mismo y calcular área 1, y el producto de estos dos que vemos en pantalla debería ser igual al producto de estos dos que vemos en pantalla. Si lo pensamos de alguna manera, U por A implica que yo a todo esto lo voy a multiplicar por esto, y fíjense que en este tengo el radio 0 que me quedaría en el numerador, y en este tengo el radio 0 que me quedaría en el denominador, así que se me anulan. Cualquier producto coherente que haga entre el coeficiente global de transferencia y su respectiva área será entonces igual. Tengo el coeficiente global de transferencia, tengo el área, tengo el delta T, puedo calcular sin ningún problema el calor. Y este es el calor entonces que mi sistema está perdiendo desde el interior hacia el exterior debido a la diferencia de temperatura. Puesto de alguna manera, todo esto, toda esta tubería de 2 pies de largo, creo que era, corroboramos, de 2 pies de longitud, que está en su cara, es un material, digamos, en este caso se debería ser hueco acá y circula un fluido. En su cara interior se encuentra a 625 grados Fahrenheit, en la exterior a 125, por ende tiene un flujo de calor hacia el exterior de 604 BTU por hora. De todas maneras, lo que nos pedía es la pérdida de flujo de calor. Bueno, sí, la pérdida de calor es esta. La densidad de flujo calórico para este sistema
valuada por ejemplo en Q0, será el calor total dividido el área, que es lo mismo que hacer el U total dividido el área. Una vez que ya tenemos el Q, quizás hubiera sido más razonable expresarlo de esta manera, no obstante el resultado que obtenemos es el mismo. Me parece importante mencionar en este punto que si quisiéramos calcular otras densidades de flujo, como por ejemplo Q1, nos darían diferentes al anterior, porque habíamos visto que lo que era constante no era la densidad de flujo de cada uno, sino que eran el producto coherente entre la densidad de flujo. Si me permiten, voy a copiar un poco, así hacemos un poquito más rápido. Vamos a calcular el Q2, Q3. Fíjense que al hacer este cálculo estoy obteniendo densidades de flujo en todos los casos distintos. Debido a que tenía sentido de que esos sean distintos, lo que tenía que ser igual era este producto. Y lo vamos a expresar también en las unidades correspondientes. Que si yo lo copio y lo pego, y ahora evalúo en R1Q1, en R2 Q2 y en R3 Q3, claramente estoy hablando de el mismo valor, porque el producto coherente entre la densidad de flujo calórico y su correspondiente radio es una constante. Esta parte obviamente no era consulta del ejercicio, el ejercicio solamente nos pedía el flujo de calor, o el calor, digamos, total que circula, que se pierde de este sistema. No obstante, aprovecho para mostrarlo, ya que nos lleva solamente un par de segundos, mostrarle que las densidades de flujos calóricos son distintas, pero lo que se mantiene constante es el producto coherente. Así que entonces, para la resolución de este ejercicio, hicimos un diagrama, identificamos correctamente las variables, hicimos las conversiones de unidades que nos hagan falta, por ejemplo los radios, calculamos el coeficiente global de transferencia, que en este caso se debía a los tres términos, calculamos el área, y con eso ya estuvimos en condiciones de calcular el calor total perdido por nuestro sistema, un ejercicio bastante sencillo. Todo lo que sean dudas o consultas sobre este tipo de problemas que puedan llegar a surgir, las podremos ir manejando a través del foro, del aula virtual, así las vamos discutiendo y vamos tratando de resolverlas entre todos. El problema número 2 nos plantea que un fluido experimenta un descenso de temperatura entre su ingreso y egreso al circular por una tubería aislada. Así que tenemos un sistema donde estamos, por ejemplo, bombeando un fluido por una determinada tubería, y al circular por ahí, el fluido se va enfriando. Si bien la tubería está aislada, existen pérdidas de calor hacia el exterior, y esas pérdidas están haciendo que la temperatura del fluido vaya descendiendo a medida que avanza. Con los datos proporcionados, calcula la densidad de flujo calórico evaluado en el radio exterior de la conducción metálica. Así que nos pide una densidad de flujo calórico, esta en los Q minúscula, valuado en el radio exterior de la conducción metálica. En el problema de recién vimos que las densidades de flujo calórico, las Q minúsculas, no eran constantes. Lo constante era la densidad por su radio, el producto coherente entre la densidad de flujo calórico y su radio. Así que fíjense que es necesario, es fundamental, que si vamos a calcular una densidad de flujo calórico, tengamos especificado en qué radio la vamos a calcular. Y además la piden uno más en el exterior del segundo aislante. Nos pide calcular la temperatura en la pared exterior del tubo metálico y en la pared exterior del segundo aislante. O sea, nos pide la densidad de flujo calórico en estos dos puntos
Y ahora nos pidió la temperatura exterior, o sea, la temperatura en los mismos dos puntos. El ejercicio nos dice además que la temperatura de ingreso del fluido es tanto, que nos da los diámetros o los valores de la tubería, diámetro, interior, espesor, longitud. Nos da la velocidad del fluido, que ya aprendimos cómo relacionar la velocidad del fluido con el caudal. El caudal volumétrico era el producto de la velocidad por la sección por la cual circula ese fluido. Nos da la densidad, con este dato y el caudal que acabamos de calcular. Podemos calcular el caudal másico. Nos da el CP. Nos da el salto térmico del fluido. Quiere decir que ya sabemos cuál es la temperatura de salida. Y nos da las conductividades y espesores de cada aislante. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Como siempre, una de las partes primordiales del sistema es hacer un esquema. A mí en este caso en particular me resultó más fácil hacer una vista no de esta manera como lo estábamos viendo recién, sino de esta manera, cortarlo al medio. Es como si yo agarrara con una sierrita y cortara este caño de esta manera. Al cortarlo, voy a ver, digamos, si lo quisiera dibujar tridimensional, para este lado faltarían las U, llamémosle, que lo expresan. Entonces es una vista de costado de mi caño, donde tengo por dentro, desde el medio hasta acá, radio 0, que lo dejé representado acá, o sea, desde el medio de la tubería hasta ahí es mi radio 0, desde el medio de la tubería hasta ahí es radio 1, de nuevo desde el medio hasta la punta radio 2, desde el medio hasta la punta de este radio 3. ¿Lo podría haber dibujado de la otra manera? Sí, totalmente. De hecho, quizás lo correcto, para ayudarnos más todavía a entender, sería hacer ambos dibujos, y en el otro dibujar nuevamente un esquema, digamos, equivalente al que planteamos en el problema 1, y expresarlo de las dos maneras, una vista frontal y una vista lateral de mi sistema. Me pareció que era más cómodo en el sentido de que en este esquema yo puedo identificar claramente la temperatura inicial o la temperatura de entrada del fluido y la temperatura de salida, que en cambio en este sistema, como se estaría metiendo dentro de la pantalla o saliendo de la misma, no tendría la posibilidad muy clara de expresarlo. Vamos entonces con las variables. El problema plantea que el diámetro interior son 80 milímetros. Perfecto. Y un espesor de 5 milímetros. Recordemos que el espesor del material se mide, voy a buscar otro ejemplo, nuevamente, me permiten un segundo. Si este es el material, no sé si lo alcanzaban a ver, es un tubito de vitaminas que estamos usando en realidad para otras funciones. El diámetro interior es por acá adentro. Ahora, el espesor de la pared se mide así, es ese espesor que ven ahí entre medio de mis dedos. Cuando yo hablo de un espesor, entonces me refiero a uno de estos. No obstante, el diámetro exterior implica la suma de dos de esos, uno para cada lado. Así que un radio más el espesor de pared es igual al radio 2. Ahora, un diámetro interior más dos espesores es igual al diámetro 2. Tengan en cuenta de que si lo vamos a trabajar en diámetros, tenemos que sumar dos espesores, y si lo vamos a trabajar en radio, sumamos uno solo. Yo directamente lo trabajé en radio, fíjense que dividí el diámetro dividido 2, por ende, ahora al usar el espesor, sumo uno solo. No obstante, insisto de que si lo vamos a trabajar en radio por alguna cuestión, es muy importante que tengamos en cuenta de que se sumarían dos espesores y no solamente uno.
En un sistema tan chiquito así quizás sea difícil de ver, pero dibújense en una hoja una determinada circunferencia y dibújenle otra exterior, midan el espesor, midan los radios y los diámetros y van a entender clarísimo de qué les estoy hablando. Tenemos los espesores del primer y segundo aislante, que son 50 milímetros y 40 milímetros, que esto de nuevo es espesor, si yo lo trabajo en radio sumo uno solo, y es respecto al radio inmediato anterior. Así que estos 50 se le sumarán al radio 1, no al radio 0. Esto era dividido 2, radio 0. El radio 0 más 5 es radio 1. El radio 1 más 50 será radio 2. Y el radio 2 más 40 será radio 3. Eso es lo que tenemos expresado en esta parte. Otro error, si se quiere, de nuestro esquema es no haber identificado correctamente cuál es cada K. Vamos a tratar de enmendarlo. Acá lo que nos faltó fue decir cada material vamos a tratar de escribirlo, una K0, una K1 y una K2. La K2 será sobre el material verde, marrón, K1 sobre el verde y K0 sobre el gris. Obviamente recuerden de que ustedes lo pueden identificar con otros colores, no hay ningún problema con eso, pero es el hecho de identificar cómo le llamo yo a cada una de mis variables. Dada esta actualización, vamos a hacer un recorte y lo vamos a llevar a nuestro sistema. Así nos queda actualizado el esquema. Teníamos entonces un par más de datos, velocidades, densidad, CP. El CP era la capacidad calorífica, lo vieron en termodinámica, físico-química, lo vieron varias veces. Eran las calorías necesarias para hacer una determinada variación de temperatura de 1 grado por una determinada unidad de masa. Dada una temperatura inicial del fluido y dado un salto, un delta T, porque fíjense que nuestro enunciado no nos daba como dato la temperatura de entrada y salida, sino temperatura de entrada, y el delta T de 10 grados, sumado un dato extra, porque un delta T de 10 grados no nos asegura si el fluido van a ser 10 grados superiores o inferiores. O sea, este dato de 10 grados, en realidad deberíamos saber si sube o baja, pero el mismo enunciado nos especificó, nos aclaró que es un descenso de temperatura de 10 grados. Por ende, si entró a 650, menos 10 grados saldrá a 640 grados. Así que el delta T era temperatura final menos inicial. Esto es lo que tenemos expresado de alguna manera en este punto, solamente que temperatura de salida en vez de temperatura final. Hay que hacer alguna revisión y verificar que cuando estamos hablando de un descenso, la temperatura de salida nos dé más baja que la de entrada. Que cuando hablamos de un calentamiento, la temperatura de salida tiene que ser superior a la de ingreso. Así que este tipo de detalles, revísenlo y fíjense que tenga sentido lo que estamos planteando. Y habíamos dicho que si nosotros teníamos una temperatura de ingreso determinada y una temperatura de egreso determinada, en realidad nuestro sistema se regía por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Ahora, si mi interior tiene una temperatura distinta en este extremo que en este extremo,
estamos en problemas, porque ¿cuál es entonces nuestra temperatura interior? Bueno, dijimos que lo que íbamos a tomar como válido, por más de que no necesariamente sea así, era que la temperatura será el promedio entre la temperatura de ingreso y la temperatura de egreso. Es el promedio entre T1 y T2. Por ende, temperatura de entrada más temperatura de salida dividido 2 nos da una temperatura que vamos a suponer que todo este sistema se mantuviese a esta temperatura intermedia de 645 grados. Y otro problema más, lo que acabamos de calcular es del fluido. Esto es temperatura de ingreso del fluido, temperatura de salida del fluido. Así que en realidad esto a lo que yo le llamé descaradamente T0, en realidad corresponde a TA. TA estoy hablando del esquema que utilizamos en nuestro listado de ecuaciones para identificar. La temperatura que yo acabo de calcular es esta, la temperatura del fluido. Pero habíamos dicho que cuando no teníamos información respecto al coeficiente pericular de transferencia, íbamos a hacer una suposición, que puede llegar a ser un poco fuerte, de que la temperatura del material es la misma que la temperatura del radio interior de nuestro sistema. Así que le vamos a asignar esta temperatura al radio 0, por más de que estrictamente la temperatura que acabamos de calcular en realidad sería TA. Suponemos como temperatura interior de la cañería metálica a la media de la temperatura de ingreso y egreso. Esto es lo que acabamos de decir, no obstante, vuelvo a insistir, esta temperatura estrictamente TA. Luego de calcular eso, hicimos una suposición más de que TA es igual a T0. Ese, digamos, sería el proceder de nuestras suposiciones o el encadenamiento de las suposiciones que fuimos realizando. Y ahora teníamos que el calor perdido por el fluido tenía que ser igual al calor absorbido que le entregábamos al aire exterior, digamos, que nuestro sistema le entregaba al aire. Así que yo tengo una serie de ecuaciones, que no estoy encarando para el mismo lado, pero yo tengo que este calor será igual al calor calculado para mi determinado sistema. Yo en este momento no tengo el calor calculado para ninguno de los dos. Lo tengo que calcular con el que pueda. Bueno, una opción es calcularlo con este debido a que el caudal volumétrico es un dato que yo no tengo, pero que ya hablamos recién de cómo se calcula. Al CP sí lo tengo. Y el delta T, ojo, no se confundan, no es lo que acabamos de calcular acá, sino que el delta T es el delta T del fluido que dijimos por enunciado que valía 10 grados Celsius. Así que, siguiendo la lógica que habíamos expresado antes, el caudal volumétrico es igual a la velocidad por el área en la cual circula, y el caudal másico es igual al caudal volumétrico por ρ. El caudal volumétrico entonces es Bz por pi por radio al cuadrado. Ojo con esto, no estamos hablando de la sección. En la mayoría de estos ejercicios, cuando hablamos del área por la cual se transfiere calor, hablamos del área exterior, todo lo que está pintado de naranja, llamémosle. En cambio, la sección por la cual circula el fluido sigue siendo esta que vemos acá. Así que estén atentos que esta sección de acá valía pi por radio al cuadrado, no 2pi por radio por L. Atentos a la geometría de nuestro sistema y de qué área estamos hablando. Este dato multiplicado por la densidad nos da el caudal volumétrico. Y fíjense que yo acá lo expresé como W por Cp por temperatura de ingreso menos temperatura de egreso, pero también lo podría haber expresado de otra manera, como Q igual a W por Cp1 por delta T. Siempre y cuando yo haya definido el delta T, ¿no? De hecho no lo definí. Ese delta T que puse ahí de 10 grados sería delta T igual a
Y sigo teniendo algún problema. No entiendo si escribí mal el CP. Efectivamente, creo que había escrito CP del líquido, no CP1. Atentos a la nomenclatura. Pero bueno, este delta T es el delta T del fluido. Esto es el dato que nos daba el ejercicio de que eran 10 grados. No es ninguna otra temperatura que hayamos calculado, no es T0. Atentos a eso, es el delta T del fluido. Sabíamos entonces que el calor que perdía el fluido a medida que transitaba por esta tubería era el mismo calor que el que salía para afuera. Así que con esto ya calculé el Q como si hubiera aplicado el coeficiente global de transferencia y el delta T total. Así que este Q ya es el calor total que pierde mi sistema. Es decir, si bien yo lo calculé como el calor del líquido, es el calor también que calculamos, por ejemplo, en el ejercicio anterior. Solamente que las incógnitas en este problema no eran ese calor, sino que eran la densidad de flujo calórico en 2 lugares y la temperatura de 2 lugares. Lo primero que vamos a hacer es buscar cómo se llaman el radio exterior de la conducción metálica y el radio exterior del segundo aislante. El radio exterior de la conducción metálica se llama R1 y el radio exterior del segundo aislante se llama R3. Así que lo primero para esta parte es identificar correctamente cuáles son nuestros radios sobre los que vamos a aplicar esto. Y una vez que los identificamos, fíjense que yo lo que hice fue calcular el área 1 y el área 3, y el calor total dividido el área de cada uno me da el calor 1, la densidad de flujo calórico 1 y densidad de flujo calórico 3, que eran parte de las incógnitas. En este momento calculamos entonces las densidades de flujo calórica para cada punto. Lo único que nos falta es completar con el otro interrogante de este ejercicio, que es lo que nos quedó marcado en celeste, y que son temperaturas de la pared exterior del tubo metálico y temperatura exterior del segundo aislante. Estamos hablando de nuevo de los mismos radios, radio 1 y radio 3, pero ahora queremos calcular una temperatura, y el cálculo de una temperatura implica ahora sí necesariamente aplicar las ecuaciones de transferencia de calor que habíamos visto antes con su correspondiente coeficiente global de transferencia de calor. Vamos a ver entonces qué significa todo esto que acabamos de decir. Sabemos que la densidad de flujo calórico es igual al delta T sobre el R sub I, fíjense que cada uno tiene su mismo, por la sumatoria de resistencias. Cada una de estas es una resistencia. Si nos íbamos a nuestro sistema de ecuaciones, habíamos dicho que teníamos dos fenómenos convectivos entre TA y T0 y T3 y TB, que en este problema en particular dijimos que vamos a ignorar. De hecho, nosotros calculamos una temperatura equivalente a TA, pero dijimos, no, esto en realidad ya es T0. Ok. Y dijimos también que entre un extremo y otro, nosotros teníamos que tener en cuenta todos los efectos o todas las resistencias a la transferencia de calor. Si era desde TA hasta TB, teníamos una resistencia por convección, conducción, conducción, conducción y convección nuevamente. Ahí toqué los 5 saltos que tenemos en nuestro sistema. Ahora, supongamos que yo erradico la temperatura B y la temperatura A. Yo tendré 3 saltos, que es el caso que vimos anterior, el ejercicio anterior. Ahora, esos 3 saltos son de punta a punta, desde T0 hasta T3. Pero si yo quisiera calcular desde T0 hasta T1, en realidad tendría una sola resistencia a esta transferencia, que es la conducción por este material.
Si yo quisiera calcular desde T0 hasta T2, tendría dos resistencias. Una resistencia por el material 1 y una resistencia por el material 2. Si yo quisiera calcular desde afuera hacia adentro, desde T3 hasta T2, tendría una sola resistencia a la transferencia, que es por este material. Si yo quisiera calcular hasta T1, tendría dos, desde T3 hasta T1. Así que, yo ahora, esto se vuelve a parecer un poco a la lógica que teníamos que aplicar de Bernoulli. Para poder hacer un cálculo, tengo que ser razonable en dónde voy a parar mi punto de inicio y mi punto final del cálculo. ¿Por qué? Porque hasta ahora dijimos que desde T0 hasta T3 incluíamos todas las resistencias a la transferencia. Ahora, si yo quiero calcular el sistema en una partecita, aplicaré la cantidad de resistencia a esa transferencia representativas de a dónde paro mi punto inicial y mi punto final. Así que si yo lo que quiero es T1 y lo que quiero es T3, tendré que verificar cuál es la forma más fácil o más rápida de resolver esas dos incógnitas. Lo que hice es, por ejemplo, para calcular T1, la forma más fácil de calcularlo es decir que el calor 1, que podría haber sido igual Q0, es igual a T0 menos T1 sobre R1 por logaritmo neperiano de radio 1 sobre radio 0 sobre K0. Insisto, esto podría ser Q0 R0, Q1 R1, podría ser cualquiera, es indistinto. Me pareció más práctico utilizar el Q1 porque ya lo calculé. Si yo quisiera aplicar Q0, en realidad no tendría ese dato. Pero entonces, dejando de lado cuál uso en estos dos, que lo único que tengo que tener en cuenta es que sean el mismo, que sean coherentes entre ellos dos, dado el delta T de T0 a T1, es decir, este delta T, la resistencia a la transferencia de calor que tenga entre esos dos será la debida a la conductividad del tubo metálico. Que si yo hago el despeje, T0 menos T1, voy de la temperatura mayor a la menor. Si nuestro fluido está enfriándose, implica que está perdiendo calor con el exterior, implica que mientras más afuera estoy, más frío está mi sistema. Por eso se planteó de T0 menos T1. Si yo hago el correspondiente pasaje de términos, me queda que T1 es igual a T0 menos Q1R1 por logaritmo neperiano de R1 sobre R0 sobre K0, y nos da entonces una temperatura exterior de 632 grados Celsius. Esto es temperatura en radio 1, es temperatura exterior de nuestro tubo, de nuestra tubería metálica. Ahora, para calcular el 3, una opción totalmente válida es hacerlo desde 0 hasta 3. Yo los datos de acá los tengo correctamente. Así que lo que puedo hacer es el cálculo de esta punta hasta esta punta. ¿Cómo me quedaría eso? Bueno, Q3R3, acá podría haber sido Q1R1, podría haber sido Q0R0. Obviamente que el dato Q3 ya lo tengo, o Q1, así que esos serían los más cómodos. Y es, dado mi delta T total, llamémosle, que me abarca al metal, al aislante 1 y al aislante 2, entonces tendré la resistencia debido al metal, debido al aislante 1, y obviamente debido al aislante 2. Haciendo los correspondientes despejes, llego a que la temperatura exterior de mi material son, de mi tubería en realidad, son 143 grados Celsius. Es decir, este sistema tiene por dentro un fluido que circula a unos 650 grados. Lo revisamos un poco. ¿Sí? 650 grados.
Por el hecho de circular ahí, su temperatura a la salida es 640. Supusimos que la temperatura interior de todo el metal era 645, una media entre la entrada y salida. Y ahora calculamos que la temperatura exterior del segundo aislante es 143 grados, es decir, que tuve un delta de casi 500 grados debido a estos materiales aislantes que tengo dando vuelta. Más teniendo en cuenta que, si bien el radio, el espesor del metal no era muy alto, la tubería metálica le asignamos una temperatura interior de 645 y resultó exterior de 632, y en cambio ahora bajó a 140 grados, o sea que tuvimos una baja mucho más importante, porque justamente los aislantes tienen conductividades caloríficas menores, lo cual favorecen el hecho de aislar una cañería. Como dijimos, también teníamos otras opciones de hacer este cálculo, y era, por ejemplo, una vez que yo calculé T1, yo podría haber aplicado desde T1, es decir, desde acá hasta acá, fíjense lo que señalo con el cursor, desde T1 hasta T3, y si hubiéramos aplicado esta lógica, las resistencias que se oponían a nuestra transferencia de calor entonces pasaban a ser dos, era la del material aislante 1 y la del material aislante número 2. Eso era a grandes rasgos la resolución de este problema. Estuvimos hablando mucho más allá del enunciado en sí, y tratando de ver qué pasaría si, tratando de ver cómo se calcularía desde otro punto, pero globalmente la lógica de resolución no se aleja de lo que estuvimos hablando en este problema en particular. Así que con esto, el problema número 2 quedó completamente resuelto. Haciendo una pausa de lo que es la resolución de problemas, me pareció útil mostrarle un par de fotitos de cómo es una aislación en campo. Yo les conté por allá por principio de año que trabajo en el SICA, en el Centro de Investigación de la Facultad, que a su vez hace servicios, y que nosotros en particular en mi área nos dedicamos a hacer auditorías ambientales en lugares donde se almacenen petróleo o derivados, hidrocarburos de ese tipo. Particularmente esta foto es de un tanque que se encuentra en un yacimiento, en la zona de Mendoza, debe ser este, no recuerdo bien a cuál le saqué foto, pero debe ser en la zona de Mendoza. Pero en fin, tanto Mendoza como Neuquén tiene temperaturas invernales muy bajas, y el petróleo tiene un inconveniente alto con el tema de la viscosidad. Es un fluido muy viscoso, y que si la temperatura baja, su viscosidad se incrementa aún más, y termina imposibilitando, o al menos complicando mucho, el bombeo. Así que acá estamos mezclando en parte dos unidades de las nuestras, una que es estimación de la viscosidad, la otra que es guía 7, ecuación de Bernoulli o balance macroscópico de energía, y lo estamos también mezclando con el tema transferencia de calor. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que esto se enfríe, esto se vuelve un líquido tan pastoso que pasa a tener alguna propiedad, digamos, parecida a un sólido, llamémosle, se va empezando a apelmazar y dificulta muchísimo el bombeo. Así que todo este tipo de equipamiento está aislado, y de hecho nosotros lo vemos de esta manera y daría la sensación de que estamos viendo el exterior del tanque. Pero en realidad, lo que nosotros estamos viendo acá en esta foto es una pequeña lámina metálica que está pintada de negro, un poco deteriorada también, pero es una lámina muy finita que está recubriendo un aislante, y que a su vez ese aislante recién ahora está en contacto con el tanque propiamente dicho. Así que si nos movemos en la foto y vamos a la siguiente, vemos esta que está tomada desde el otro lado, pero del mismo tanque, donde se ve la chapa que estábamos viendo, es esta que señalo acá arriba, la chapa oscura, que acá está abierta, fíjense que la arrancaron para afuera. Podemos ver que el espesor de la chapa es muy finito, es una chapa de 1 milímetro, súper angosta, y que por dentro hay toda esta espuma, que la vemos acá, poliuretano,
que este es el poliuretano que está haciendo de aislante. Así que lo que nosotros veíamos era una chapa cobertora que busca proteger mecánicamente este poliuretano, protegerlo del viento, protegerlo de las piedras, protegerlo de la lluvia incluso. Y recién acá adentro, recién esta parte que se alcanza a ver ahí al fondo, es el tanque propiamente dicho. Haciendo otra foto, acá podemos ver cómo más o menos el espesor de este aislante representa más o menos media lapicera. Así que lo que nosotros veíamos, esa chapa exterior y que nos daba una idea del tamaño del tanque, había que restarle 1 milímetro, que era la chapa, muy finita, pero además había que restarle 5 centímetros más o menos de espesor de aislante, y recién ahí encontraríamos esta parte, que es el radio exterior de nuestro tanque, o el radio exterior si fuera de un tubo, de una tubería. De todas maneras, tengo fotos también de tuberías. Las dos fotos son clarísimas, principalmente porque fíjense cómo acá veo una cañería y uno le da la sensación de que esta es la cañería como tal, y fíjense en realidad lo finito o lo angosto que es en realidad el caño respecto a todo el aislante que tiene alrededor. El sistema entonces tiene un determinado caño metálico, lo aísla con una capa de unos 3-4 centímetros de poliuretano o de algún otro aislante, y le pone una chapa exterior, una cobertura exterior de aluminio en este caso, o zincada, perdón, esta era zincada, no era de aluminio, una planchuela, llamémosle de zinc, muy finita, que lo que hace es darle una protección mecánica que de otra manera no podría tener el aislante, y de hecho fíjense que acá que sacaron la chapa, como la lluvia y el viento fue eliminando todo el aislante, pero fíjense que en esta parte se ve claramente que en realidad está lleno de aislante, y de hecho tengo una fotito donde se ve claramente todo esto que estoy señalando con el mouse, lo que se ve medio amarillo, medio anaranjado, es el aislante de nuestro sistema. Así que me pareció súper interesante compartir estas fotos con ustedes, mostrárselo. Ahí tenemos una donde se ve un poquito mejor. Todo esto que vemos acá es aislante. Este aislante se coloca en una forma semilíquida que genera como una espuma, y después se solidifica. Pero todo esto es nuestro aislante. Esta es el radio o el diámetro exterior de nuestra tubería, y después tenemos una planchuela. Así que si nosotros quisiéramos evaluar los distintos radios, el radio interior de este, y no lo vemos, es R0. Esta superficie que vemos acá, llamémosle bordó o marrón, es R1. Esa superficie de ahí, me cuesta un poco mostrarlo, pero la superficie donde termina el aislante será R2, que es coincidente con la superficie a la que empieza la lámina. Y por último, el radio exterior de la lámina será R3. Así que globalmente, esos son los distintos radios que componen un sistema, y este es un ejemplo de una tubería aislada, en este caso una tubería porque recorre en zonas de intemperie, grandes longitudes con un hidrocarburo cuya viscosidad, se agrava mucho con la disminución de la temperatura y dificulta mucho el tema del bombeo. Por eso que el sistema está aislado, para tratar de evitar justamente este problema. Una nota más. Tienen además este tipo, acá está roto, ¿no? Pero esto era un pequeño cable, por así llamarle, que está unido, y que en realidad lo que es en sí es una resistencia en la que se le aplica corriente para elevar un poco la temperatura. Son resistencias no muy potentes, pero que elevan un poco la temperatura, y como se encuentran por dentro del aislante, toda esa temperatura trata de que llegue al fluido, y justamente no perderla con el exterior, sino que le llegue al fluido. Así tratamos de mantener, o tratan de mantener el fluido a la temperatura lo más elevado posible. Esto es
no es tan común, o sea, el hecho de usar una resistencia extra depende mucho de qué fluido estemos moviendo y qué tan crítica es la temperatura que tenga el mismo. Por ejemplo, esto sí se usa algunas veces en sistemas antiincendio, en lugares donde la temperatura en invierno puede llegar a 5 o 6 grados bajo cero, que podría empezar a congelar las cañerías, principalmente de diámetros pequeños. Ahí se puede llegar a ver un poco esto, pero si no, en general es un poco raro, normalmente con la aislación ya es suficiente. Bueno, esas eran todas las fotitos que tenía para mostrarles, me pareció interesante verlo y mostrar un poco la aplicación de este tipo de problemas. Entonces concluimos el 1, concluimos el 2, vimos un par de fotos, vamos al problema número 3. Nos dice que por una tubería aislada circula un fluido caliente que experimenta un salto térmico. Y nos dice que con los datos proporciona la temperatura en la mitad del espesor del segundo aislante, la densidad de flujo calórico que se transfiere por la superficie exterior del segundo aislante, y nos da K del tubo normal de acero, diámetro nominal. Fíjense cómo nos plantea los datos de la tubería. Nosotros tenemos en la guía 7 una serie de herramientas, incluida una tabla a la que podíamos entrar para entrar a buscar diámetro interior y exterior de una determinada tubería de, por ejemplo, 2 pulgadas cédula 40, así que tendremos que entrar a buscarlo ahí. Disculpen la pequeña pausa, me estoy corriendo para no deslumbrarme por el sol. Tenemos entonces la K también del tubo, del primer y del segundo aislante, los espesores de ambos. Teníamos diámetro o radio interior y exterior del primer material, CP del fluido, velocidad del flujo, densidad del flujo, longitud del sistema y temperatura de entrada y salida, que esta temperatura de entrada y salida respondía entonces al delta T del fluido, o sea, experimenta un salto térmico, este salto térmico que vemos expresado acá. Son 2 grados entonces el salto térmico de nuestro fluido. La resolución de este ejercicio se parece mucho al anterior, así que vamos a ir muy rápido. Mi recomendación, más que todo en un ejercicio de este tipo, cuya resolución es sencilla, es por favor encárenlo, pausen este video, resuélvanlo, tómense su tiempo, son unos 15 a 20 minutos de más. Está pensada esta clase o estos videos están pensados para esto. Los videos no van a cubrir la carga horaria de la cátedra. Los videos son videos relativamente rápidos que buscan solamente dar una explicación del ejercicio, pero no tomarnos el tiempo para verlo como en una clase. Así que por favor, tómense su tiempo, pausen esta grabación y lo vemos al finalizarlo. Revisamos si la resolución propuesta por ustedes coincide con la propuesta por la cátedra. Ahora sí, suponiendo que ya han pausado este video, vamos a ver la resolución en sí. Como siempre, lo primero que generamos es el esquema. En este caso en particular, seleccioné el esquema propuesto similar al del ejercicio 1, no obstante, como dijimos en el anterior, quizás lo correcto sería expresar los dos sistemas. ¿Por qué? Porque tal y como está expresado así, yo no veo a dónde se nos da este delta T entre la temperatura de entrada y salida del fluido. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el sistema así, y en realidad mi delta T se da entre este punto y este punto. Así que quizás lo óptimo sería hacer las dos representaciones. No obstante, sabiendo que el delta T del fluido se da entre estas dos puntas, donde tengo los dos dedos índice, podemos omitir quizás este esquema y plasmarlo en este dibujito que a mi ver es un poquito más fácil de entender de qué se trata que el otro. El otro, si estamos con muy poco contexto o estamos un poco perdidos, incluso podrían llegar a aparecer un par de placas planas, nada que ver, nada más alejado de lo que quiere representar el sistema. Así que me parece un poquito más práctico o un poco más cómodo expresarlo con este sistema.
tenemos conductividad de los tres materiales. Dijimos que si nos íbamos a la guía 7, al apéndice C6A, podíamos calcular diámetro interior y exterior, divididos 2, en ambos casos son los radios. El radio 1 más el espesor de aislante es el radio 2, el radio 2 más el espesor de aislante es el radio 3. Tengan mucho cuidado con el tema unidades. A las unidades de los diámetros las consigo en pie, porque están propuestas en pie dentro de la bibliografía, pero yo hice la conversión a metros, y adicionalmente los espesores están en centímetros. Así que lo que acá en MATCAD es indiferente, porque son todas unidades de longitud, y MATCAD se encargará de la coherencia matemática de las mismas. En realidad ustedes lo tienen que resolver una por una, hacer la conversión de, por ejemplo, quizá lo más práctico a nivel papel, sea de pulgada a centímetro, calcular todos los radios en centímetros, y después hacer la conversión a metros. No obstante, yo no tengo ese problema, así que lo omito y lo resuelvo rápidamente. Teníamos el CP, teníamos la velocidad. Hay que tener en cuenta de que las velocidades a las que estábamos acostumbrados en el flujo de una tubería no necesariamente van a ser las mismas que las que veamos acá. Nosotros cuando hablábamos de tubería hablábamos de valores más o menos razonables, que en general solían rondar más o menos el 1 metro por segundo. Acá lo que estamos tratando de ver es transferencia de energía, así que en general nos vamos a manejar con valores bastante distintos o bastante diferentes a los que nos basábamos en la otra guía, y quizás algunos no sean muy realistas, pero en fin nos ayudan o nos dan más sensibilidad en cuanto a los valores que si le pusiéramos una velocidad de 1 metro por segundo. Así que están puestos adrede, en algunos casos, velocidades muy distintas o caudales muy distintos, pero es para que se nos vea mejor el fenómeno de la transferencia de calor. Después ya veremos qué pasa en algún ejercicio que sí tenga un caudal más realista. Pero bueno, tenemos algunos ejercicios donde los caudales no necesariamente responden a valores usuales para ese tipo de sistemas. Teníamos densidad, longitud, temperatura de entrada y salida. Y ahora ya tenemos el radio. Si tenemos el radio, 0, ya tenemos la posibilidad de calcular esta sección. El tamaño de esta sección, que será pi por radio 0 al cuadrado, por la velocidad de circulación del fluido, será igual al caudal volumétrico. El caudal volumétrico por la densidad será igual al caudal másico. Y ahora sí, con el caudal másico, con el CP y con el delta T del fluido, temperatura de entrada menos temperatura de salida del fluido, estaré en condiciones de calcular el calor total que estoy perdiendo en mi sistema. Entonces, el calor será igual a la velocidad por la densidad por el área, que esto es caudal másico, por CP, por delta T. Tengo una diferencia tengo un calor de 0.024 kilocalorías por segundo. Vuelvo a hacer mención del tema unidades. Trabájenlo en el sistema que le quede lo más cómodo posible, particularmente las unidades de esto vienen en gran parte marcadas por el CP, pero tengan en cuenta de que no cualquier unidad que le pongan a esto nos va a resultar en kilocalorías por segundo. Resuélvanlo dimensionalmente correctos. Recuerden que la guía 1 no pusimos un ejercicio particular de guía 1, pero dijimos que se evalúa constantemente en todos los otros ejercicios y que errores en ese tipo de cálculos o errores de unidades serán catalogados como errores conceptuales y están un poco más penados, llamémosle, o penalizados, que errores numéricos propiamente dichos. Calculé el calor, y ahora vamos a ver bien qué nos pide. Nos pide calcular la temperatura en la mitad del espesor del segundo aislante,
un dato medio raro, lo vamos a dejar ahí en stand-by un ratito, y la densidad de flujo calórico que se transfiere en la superficie exterior del aislante 2. Esa está un poco más fácil. Que se transfiere por la superficie exterior del segundo aislante. Si nos volvemos a nuestro esquema, fácilmente entendible que el exterior del segundo aislante es R3, así que lo que pide es la temperatura 3. Ahora, la temperatura que nos pide en el punto anterior no es T3. La temperatura que nos pide es esta línea roja que tenemos acá. Es la temperatura que hay a la mitad del segundo aislante. Es decir, entre R2 y R3, justo a la mitad de esos radios, quiere que calculemos la temperatura ahí. Recordemos que a medida que vamos avanzando en el radio, o por ejemplo si hubiéramos representado T0, T1, T2 y T3, cada temperatura es un poquito más baja para este sistema, donde el fluido interior está caliente y el exterior está un poco más frío. Así que la temperatura iría disminuyendo en cada punto. Bueno, para este caso en particular, la que quiere no es T0, T1, T2 o T3, sino la que quiere justamente esa temperatura de ahí, que sería temperatura intermedia del segundo aislante. Entonces ya identificamos correctamente la variable Q3 que buscamos, el calor en esta sección, y también identificamos que la temperatura que buscamos es esta T intermedia del segundo aislante. Ahora sí, entonces vamos a ver alguna que otra posible solución para esto. La primera solución que planteé, o la respuesta al término A, la planteé desde el punto de vista de desde T0 hasta esta temperatura R, que le llamé R porque es temperatura roja en nuestro esquema. Súper arbitrario el nombre que tomé. Le podría haber llamado temperatura intermedia segundo aislante, T-int, TM de T media, le podría haber llamado de cualquier manera. Le llamé T roja. Desde T0 hasta TR, desde esta temperatura 0, esta temperatura acá, tenemos tres fenómenos de conducción. La conducción entre R1 y R0 con su correspondiente K. La conducción entre R2 y R1 con su correspondiente K. Y la conducción entre el radio intermedio y el radio 2 con su correspondiente K. Atentos a eso, yo ahora no me voy hasta la punta, llego hasta la mitad. Así que el radio que aplico, la diferencia o el espesor, ese logaritmo, aparece el logaritmo de R algo sobre otro R, será un radio intermedio entre estos dos, que corresponde al radio rojo, le podríamos haber llamado RR, y R2. Así que la transferencia, el delta T total, es igual a R3Q3, este acá lo elegí pura y exclusivamente porque había calculado el Q3, porque era una de las incógnitas, pero podría haber calculado también un Q0 y usar el Q0R0. Y tengo el espesor del primer aislante, del metal, de la tubería, el espesor del primer aislante, y después la mitad o el RR, o puesto de otra manera, la mitad del espesor del segundo aislante, dividido el radio 2, que era el radio interior del segundo aislante. Así que hice un balance entre T0 y T roja, entre R0 y R roja. Eso fue el cálculo que hice para llegar a que la temperatura en ese radio rojo era de 132.32 grados Celsius. De nuevo, atento a las unidades, habrá que ver si lo resolvieron en el mismo sistema, pero globalmente yo lo que acabo de hacer es decir, bueno, si este es mi punto de inicio, T0,
y mi punto final es T3, ¿cuáles son las resistencias a la transferencia de calor que tengo hasta ahí? Bueno, tengo la resistencia total por la tubería, la resistencia total por el material 1, y una resistencia que es debida a la mitad del material 2. Teníamos también la posibilidad de calcular el resto de las temperaturas. Yo aproveché y dije, ya que ahora despejé esta ecuación, donde la temperatura exterior es igual a la temperatura interior menos R3Q3 por la sumatoria de resistencias, calculé todas las otras temperaturas y fíjense cómo la temperatura exterior del tubo es muy alta, pero ya la temperatura exterior del primer aislante es mucho más baja. Y por último, como la temperatura exterior del segundo aislante es muchísimo más baja. Obviamente que la temperatura que yo acabo de calcular, la que era objetivo, que era la temperatura roja, llamémosle, claramente debe ser un intermedio entre la temperatura al principio y al final del segundo aislante. Obviamente, esta temperatura entonces tiene que quedar posicionada entre medio de estas dos. Ahí la estamos posicionando. Con esto entonces, esta era una de las incógnitas. Lo que estamos mostrando acá abajo es solamente material agregado. La incógnita era esta temperatura que yo le llamé TR. Le podrían haber puesto cualquier nombre siempre y cuando le identifiquen en su esquema. Y el Q3. Parte de nuestro trabajo era entender cuál era nuestra incógnita y luego de eso calcularlo. Bueno, al igual que en el video anterior, para facilitar la subida de videos al aula virtual, o a YouTube mejor dicho, y para que no se hagan tan tediosos, vamos a cortar este video acá y luego continuamos con una tercera parte. Recordemos, vuelvo a insistir, como lo dije al principio de todos y como lo voy a decir al principio del siguiente, estos videos no están pensados para cumplir con todas las horas de cátedra si lo único que van a hacer es mirarlos. El objetivo de estos videos es ir pausando a medida que lo necesiten, para ir escribiendo, tomando nota. La idea de estos videos es que lo resuelvan y luego vean la resolución del ejercicio para asegurarse de que esté correcta. Y quiero hacer principal énfasis en que la materia o esta asignatura se aprende haciendo, se aprende jugando, se aprende viendo qué pasaría si cambio una variable, si busco otra. Así que no se queden solamente con los ejercicios de la guía, y mucho menos aún se queden solamente con mirar el video. El objetivo de esto es hacerlo y que el video les sirva como un complemento para lo que fueron haciendo. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.